Muy bien, jóvenes, estamos el día de hoy en la oración, ¿ya? Prendan sus cámaras, no se olviden, por favor. Hay algunos jóvenes que no están, parece, con nosotros, ¿ya? Así que prendan, por favor, para tener este tiempo acá en el salón, ¿no? Nuestra clase habla de la oración. Ya hemos visto lo que es la conjunción, la preposición, que son elementos que vamos a ver dentro de la oración más adelante. ¿Mm? Entonces, ¿qué es la oración, ¿no? La oración, ¿no? Es un conjunto de palabras, ¿no? Un conjunto de palabras vamos a poner acá. Un conjunto de palabras, ¿no? Expresa una idea, ¿no? Es el conjunto de palabras que expresa un concepto coherente y concreto, ¿no? Muy bien, esta es la oración, ¿no? Un conjunto de palabras que expresa un concepto coherente y concreto, ¿ya? Ahora, la oración, prestemos atención, la oración será estudiada por la sintaxis, jóvenes, ¿ya? La oración será estudiada por la sintaxis, ¿está bien? La sintaxis, ¿qué es? Es la disciplina de la gramática que estudia el orden de las palabras en la oración, ¿ya? Es lo que hace la sintaxis. Estudia el orden de las palabras en la oración. ¿Ya? No te vayas a olvidar. La sintaxis estudia el orden de las palabras en la oración, ¿no? Entonces, ya tenemos hasta ahí un primer punto. Tú tienes que recordar. Y por ejemplo, ¿no? Tú dirás, ¿no? Entonces, si la sintaxis estudia el orden de las palabras en la oración, yo estoy hablando español, ¿cuál será el orden que debe seguir el español? ¿No? ¿Cuál es el orden que nos va a marcar la sintaxis? ¿Está bien? Entonces, vamos a ver eso en un momento. ¿Ah? Vamos a ver eso en un momento mientras por acá voy colocando. Ok. Vamos terminando de acomodar la estructura del... Ahí está. Muy bien. Entonces, otra cosa que también tienes que conocer es que el, ¿no? La unidad mínima de estudio de la sintaxis es el sintagma, ¿ya? Unidad mínima es el sintagma, ¿ya? No te olvides, la sintaxis estudia a quién, a la oración. ¿Y qué es la sintaxis? El estudio del orden de las palabras ¿en dónde? En la oración. Nuevamente, la sintaxis se va a encargar de estudiar el orden de las palabras en la oración. ¿Está bien? Le vamos a preguntar por acá a algún joven que recién se está conectando. A ver, Juan Fernando, ¿qué hace la sintaxis? ¿Qué estudia? ¿Qué estudia la sintaxis, Juan Fernando? ¿Está Juan Fernando o no está Juan Fernando? Nuevamente, ya la sintaxis estudia el orden de las palabras en la oración. ¿Estamos? La sintaxis estudia el orden de la palabra, de las palabras en la oración, ¿no? La sintaxis va a decirnos, ¿no? Ah, mira, sí, las palabras están correctamente ordenadas para expresar un concepto coherente. ¿Está bien? Sí, lo aprobamos, está bien, ¿no? La unidad mínima de la sintaxis es el sintagma. Ahora vamos a ver cómo es que están ordenados cuál es el orden que se debe de tener en español para las palabras, ¿ya? Y también vamos a colocar por acá el hebreo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es el orden del español y cuál es el orden del hebreo para que tú veas una diferencia, ¿no? Y digas, ah, verdad, para esto sirve, ¿ya? Presten atención, jóvenes, ¿ya? A ver, primero, vamos a colocar acá, ¿no? A ver, vamos a colocar por acá, vamos copiando ahí.
¿Ah? Listo. Ahí está, ¿no? Muy bien. Tal vez un poquito más grande, ¿no? Para, a ver. No, creo que ahí ya nos pasamos, ¿no? Ahí está, ahí nomás vamos a dejar. Ya, recordar algunos datos curiosos acerca del hebreo, ya para que lo tengas en cuenta. Es una lengua semítica, sea de Medio Oriente, ¿no? Se lee, ¿cómo se lee? De derecha a izquierda, ¿ya? De derecha a izquierda, ¿no? Tiene algunos puntitos que ves por ahí que se utilizan muy similarmente como los puntos que tenemos en español, ¿no? Por ejemplo, ¿tú has visto esto? Ya. Bueno, esta es la... Ahora, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia? Algunas letras les colocamos un punto para diferenciarlas de otras, ¿no? Y estamos expresando que es vocal o no es vocal, ¿no? Entonces, los puntos en hebreo hacen también la función de las vocales, ¿no? De las vocales como nosotros tenemos en español. Muy bien, y por acá vamos a crear, o mejor dicho, a mencionar la oración, ¿no? La oración. Dios creó al hombre, ¿ya? Esto es en español, ¿no? En español. Listo, muy bien. Su punto por acá, uno más, uno más. Listo. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Miren, en español, el orden de las palabras en la oración va de la siguiente manera. En español va de la siguiente manera. ¿Quién está apareciendo en primer lugar? A ver, ¿quién está apareciendo en primer lugar? Tenemos en español dos elementos principales, ¿no? El sujeto y el predicado, ¿no? En esta oración, ¿quién está apareciendo en primer lugar, jóvenes? A ver, ¿el sujeto o el predicado? Hablen, jóvenes. A ver, Luis, ¿quién aparece? A ver, Luis, el sujeto, ¿no? Ahí está, muy bien, el sujeto. Entonces, miren, en español pasa esto, ¿no? Aparece el sujeto y después el predicado, ¿no? Siempre es esa estructura en español, ¿no? Primero el sujeto, después el predicado, ¿no? El sujeto y el predicado. Entonces vamos a colocar por acá la S de sujeto, vamos a agrandarlo un poquito, y la P de predicado, pues, ¿no? ¿Qué te parece? Muy bien. En español entonces tenemos primero sujeto, después predicado, ¿no? Pero en hebreo será lo mismo. ¿Qué creen? ¿Ah? ¿Qué creen, jóvenes? Ahí viene el detalle, ¿no? Ahí viene el detalle, jóvenes, porque no todas las lenguas tienen el mismo orden, ¿ya? No todas las lenguas tienen el mismo orden. Por ejemplo, estábamos hablando ayer con los jóvenes de segundo, ¿no? Y ellos mencionaban que, por ejemplo, los que hablan chino, ¿ya? Ellos tienen un orden diferente también, ¿no? Otra cosa es importante también reconocer acá es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se escribe en español, ¿no? En español, en hebreo o en idiomas que sean similares, ¿no? Siempre se escribe en una forma que horizontal. Acuérdate, siempre se escribe en forma horizontal. En el chino, por ejemplo, se escribe de forma vertical. En el egipcio, vertical. ¿Estamos o no estamos? ¿Ya? Entonces, esas cosas tú tienes que saber, ¿no? El estudiante de comunicación tiene que dominar esas cosas. Por lo menos lo de su idioma, ¿no? ¿Cómo se escribe en español? Las oraciones siempre se escriben de forma horizontal. ¿Estamos? ¿Ya?
Entonces, continuamos acá. Vamos a ver, así es en español, sujeto y predicado. Pero ¿cómo es en hebreo, no? Mira, en hebreo tenemos ahí esta palabrita que significa Vayikra. ¿Qué es Vayikra? Vayikra es lo mismo que decir creó, ¿no? Y creó. Y creó Elohim, Vayikra Elohim et Ha'adam, ¿no? Dios, Elohim, Dios, al, que es et, hombre. Ahí está. Mira, tenemos hombre por acá, al por acá. A ver, vamos a ver. Al por acá. Y creó, uy, un momento. Y creó por acá, ¿no? Ahí está. Muy bien. A ver, ¿qué ha pasado acá? ¿Dónde está el sujeto, jóvenes? ¿Dónde está el sujeto? A ver, está al inicio. Ojo, acuérdate, de derecha a izquierda. ¿Ah? No, no vas a decir hombre al Dios creó. No, 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 no. Lees de derecha a izquierda. Creó Dios al hombre. A ver, ¿dónde está el sujeto, jóvenes? Hablen. Ya, está bien. Sí, pero ¿dónde? 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 ¿En qué parte? Inicio, final, al medio, al centro, debajo. A ver, ¿dónde está el sujeto? Al medio, ¿no? Está en el medio. Aquí está. Plin. Aquí está el sujeto, ¿no? Pero ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Ah, que en otras lenguas, el sujeto puede estar dentro del predicado, ¿no? O puede estar, no, no como en español, ¿no? Que lo tenemos ahí ya, bueno, está al inicio. No, no, no. En otras lenguas puede estar dentro del predicado, ¿no? Al medio del predicado, ¿no? Y decimos así, ¿no? Por lo tanto, si el predicado predomina al inicio, decimos lo siguiente. Vamos a ver por acá. Estamos con 24, creo. Primero aparece el predicado y después aparece el sujeto, ¿no? ¿Te das cuenta? Cambia la cosa un poco, ¿cierto? Cambia la cosa. En quechua también pasa lo mismo, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? ¿Quién nos enseña todo esto, no? La sintaxis, ¿ya? La sintaxis nos enseña el orden, ¿no? Cada lengua tiene un orden diferente. Cada lengua tiene un orden diferente. Las lenguas que son derivadas del latín van a mantener la estructura sujeto-predicado. Otras lenguas que sean diferentes o diferentes del latín, ¿no? Van a tener probablemente, ¿no? Otra estructura. ¿Estamos o no estamos, jóvenes? ¿Ya? Entonces, ¿nosotros en qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en el español, pues, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa, por ejemplo, si es que el sujeto, y eso sirve para las figuras literarias, ¿no? ¿Qué pasa si el sujeto, perdón, si el predicado se coloca antes del sujeto, ¿no? Hay una variación ahí, ¿no? Si el predicado va en primer lugar en español y el sujeto va después, entonces ahí estamos frente a una figura literaria, ¿no? El hipérbaton, ¿no? El hipérbaton. Eso es algo que ya hemos visto en, en literatura, pero lo hemos visto así más o menos. Ahora que tenemos la oportunidad de estudiar la oración, podemos verlo más detalladamente. ¿Estamos o no estamos? ¿Ya? Entonces tengan en cuenta dicha situación. Vamos a ver por acá. Entonces, recordando. ¿Qué es la oración? La oración es un conjunto de palabras que expresa un concepto coherente y concreto. ¿Cuál es la rama de la gramática que va a estudiar la oración? La sintaxis. La sintaxis va a estudiar el orden de las palabras en la oración. O sea, es la sintaxis la culpable, por así decirlo. Bueno, no es la sintaxis, somos nosotros los humanos, ¿no? La sintaxis lo único que hace es describir, pero la sintaxis nos dice, ¿no? Ya miren, en español se habla así.
En hebreo es así. En inglés es así, ¿no? Entonces así sucesivamente, ¿no? Cada lengua tiene su particularidad. ¿Está bien? Entonces, cosas importantes acá que tienes que conocer: oración, sintaxis y ejemplos, ¿no? Tienes dos ejemplos. Vamos ahora con las unidades sintagmáticas. No te olvides también unidad mínima del sintagma. Unidades sintagmáticas. Aquí tiene que prevalecer lo siguiente, ¿ya? Presta atención, por favor, ¿ya? Porque en otro salón he tenido el inconveniente que algunos jóvenes no han colocado correctamente, ¿no? La idea, ¿ya? Primero, la frase no tiene, acuérdate ese símbolo, no tiene verbo, ¿no? La frase no tiene verbo. Ya, acuérdate de esto. Esto acá va a predominar, por favor, ¿ya? Esto tiene que predominar. La oración y la proposición sí tienen qué, sí tienen verbo. ¿Está bien? No te olvides. ¿Cuál es la diferencia entre frase, oración y proposición? Que los dos tienen la misma idea. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es, por acá, listo, acá. ¿Cuál es la diferencia? La frase no tiene verbo, la oración sí tiene verbo. ¿Ya? ¿Estamos o no estamos? No te olvides, esa es la mayor diferencia. El objetivo acá también es que tú entiendas la diferencia entre, perdón, la diferencia entre frase y oración. La frase no tiene verbo, la oración sí tiene verbo. ¿Ya? A ver, por ejemplo, ¿qué es una frase, no? Una frase, vamos a colocar acá lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, ahí está. Tenemos esta frase: el gran Cid campeador español, ¿no? Español. ¿Cuál es el verbo en esta palabra? En esta frase. A ver, ¿cuál es el verbo? A ver, ¿cuál es el verbo, Esteban? Esteban Luque, José Esteban. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? En el gran Cid campeador español. A ver, les escucho, jóvenes. Ah, no pueden hablar, ¿verdad? ¿No? Uy, verdad, perdón, perdón, perdón. Ahora sí ya pueden hablar. Sí, ahora. Ah, ya, perdón, jóvenes, ya que. Ah, o sea, hace rato querían responder, ¿no? Y. Perdón, jóvenes, ¿ah? Bien, 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 bien. Ah, con razón yo decía que había pasado, ¿no? Muy bien, entonces ya, a ver, Esteban, ¿hay verbos ahí? Y si hay, ¿cuántos hay en el gran Cid campeador español? No veo ningún verbo. Muy bien, porque no hay ningún verbo. Muy bien, muy bien. No hay ningún verbo, ¿ya? Hay que recordar clases anteriores. Por ejemplo, ya, hay que recordar nuestras clases anteriores. ¿Él qué era? Él era un artículo, ¿ya? No te olvides, él era un artículo. Eso ya lo hemos visto. Gran, gran que es una característica, grande, ¿no? Grande, grande, ¿no? El grande. Ahí está. ¿Qué es grande? Adjetivo, ¿no? Adjetivo. Vamos a ponerle acá, ¿ya? Adjetivo. Sit. Sit es el nombre, ¿no? Sustantivo. Si es un nombre, sustantivo, ¿no? Sustantivo. Campeador, que para campeando, pues, ¿no? Para campeando. Allá. Campeador, ¿qué es? Adjetivo. ¿De dónde es? De España. Adjetivo gentilicio. Entonces, ¿qué tienes ahí? Mira,
tienes artículo, sustantivo, adjetivo, adjetivo, ¿no? ¿Dónde hay verbo? En ningún lado hay verbo. No hay verbo. Entonces, las frases no tienen verbos. No te olvides, por favor, de eso. No hay verbos. Mira, ya hemos visto, ya hemos verificado acá. No hay verbos. Mira, artículo, adjetivo, sustantivo, adjetivo, adjetivo. No hay. ¿Estamos? Eso tiene que quedar muy claro para ti, por favor. ¿Ya? Tiene que quedar muy claro. No solamente para ti, para todos. Para todos. ¿Está bien? Para todos. ¿Ya? Para todos, por favor. Así que vamos a tener eso en cuenta. ¿Qué más? Vamos ahora a la oración. Mira cómo va a cambiar la situación cuando le voy a colocar un verbo. Mira, vamos a colocar acá. Vas escribiendo, por favor. No te olvides de los detalles que yo escribo, que siempre son importantes. ¿Ah? Siempre yo pongo detalles, así que todo debe de estar copiado hasta con los detalles que coloco. ¿Ya? No diga, no, el profe ha puesto eso. Y no, no. También colócalo, por favor. ¿Ya? Muy bien. Mira cómo cambia la situación acá. El gran Cid campeador español venció. Ahí está. ¿Cambió la situación? Claro. ¿Qué es lo que le agregué? Ahora sí le agregué un verbo. ¿Cómo me doy cuenta, profe, que es un verbo y cuándo no es un verbo? A ver, ¿cuándo me doy cuenta, profe, que es un verbo y cuándo no es un verbo? ¿Sí o no? Es que para eso tú ya has tenido tus clases, ¿no? De categorías gramaticales, pues, ¿no? Se supone que tú ya debes de saber qué es un artículo, qué es un adjetivo. Se supone, ¿no? Se supone. Se supone también que sabes qué es un verbo. Se supone también, ¿no? Entonces, de todas estas palabras, ya sabes que obviamente he agregado la palabra venció y ese es el verbo, naturalmente. Pero, profe, ¿cómo hago para entender qué es un verbo y todo eso? A ver, háganos recordar, por favor. Porque tal vez estarás preguntándote eso, ¿no? Ah, sí, ahora cómo me doy cuenta que era verbo. Primero, lo básico, ¿ah? Lo básico. Los verbos tienen tiempo. Acuérdate, ¿está bien? ¿Estamos o no estamos? ¿Te acuerdas que el verbo tenía tiempo? Venció. ¿Qué tiempo es? Tiempo pasado. ¿El verbo qué más tenía? Persona. Persona. A ver, ¿cuántas personas habían? ¿Te acuerdas? A ver, Luis, ¿cuántas personas hay? Luis, Tres. tres, ahí está. A ver, nómbralas, por favor. Yo, tú, él. Muy bien, muy bien. Yo, tú, él. Uy, acá, yo he puesto, ¿no? Ahí está, ¿no? Las personas, ¿no? Eso está en singular, ¿ah? Pero falta el plural. A ver, ¿cuál era el plural? El plural. A ver, ¿quién nos ayuda en plural? Primera persona. Nosotros, ustedes, Nosotros, muy bien. Nosotros, ustedes y ellos o ellas. ellos, ellas, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahí está. No olvidarnos de ese pequeño dato, ¿ah? No olvidarnos de ese pequeño dato que es muy significativo. A ver, vamos a ver si se puede colocar acá. No, no se puede colocar. Y acá nomás lo dejamos. Entonces, recuerda siempre que tú tienes que colocar una de las personas al costado del verbo y si esa es la que encaja, está bien. A ver, ¿cuál va a encajar? ¿Encaja yo venció? No, no encaja, ¿no? No conjuga. ¿Tú venció? Tampoco. Él venció. Ah, él venció si conjuga, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Él venció, ¿no? Él venció. Tiempo que, perdón, pasado, persona, ¿qué persona? Primera, segundo, tercera. Tercera.
Tercera Tercera. persona, ¿no? Tercera. ¿No? Tercera persona, ¿no? Tercera, este es él, ¿no? Ahí está. Él venció. Él siempre, el verbo siempre tiene número. ¿Cuál es el número? ¿Plural o singular? Singular. Singular, ¿no? Ahí está, muy bien. Entonces ya tienen, mira, tiene otras cositas más. Por ejemplo, el modo. A ver, el modo, para que recuerdes el modo, ya, esto vamos a tratar de mencionarlo bastante. El modo, a ver, el modo, habían tres modos, el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Acuérdate, indicativo, indicativo, subjuntivo, imperativo. De esos tres modos, el modo que me indica la duda, ¿no? Sí, estoy medio dudoso, no sé. No sé si habrá vencido, tal vez venció, ¿no? Se llama, ¿cómo? Subjuntivo. Ahí está, muy bien. Este joven, si ha estudiado, ¿no? Parece que quiere aprobar el año, ¿no? Muy bien, subjuntivo. El modo de las órdenes, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Imperativo. Imperativo, ahí está, muy bien, muy bien. Ahí está, bien, jóvenes, ¿ah? Bien, parece que han aprendido algo, ¿no? Ahí está. Muy bien, y el modo normal, neutral, que no me indica ni orden, ni probabilidad, ni deseo, ¿cómo se llama? Indicativo. Indicativo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué modo es este verbo? A ver, qué modo tenemos acá? A ver, ¿está expresando orden? No. ¿Está expresando un deseo o una duda? Tampoco. Entonces, si no está expresando nada de eso, le colocas indicativo. No te olvides, ¿en qué se diferencia el verbo del artículo? Es que tiene modo, ¿no? No te olvides, modo indicativo en ese caso. Y hablamos también un accidente más o una flexión más llamada el aspecto. En el aspecto teníamos el aspecto perfecto y el imperfecto, ¿no? El perfecto es cuando se terminaba la acción, ¿no? Aquí es perfecto, se terminó la acción. Muy bien. Ah, ok, ok. Muy bien. Listo, ¿no? Ahí está. Ya recordaste, vamos a tratar, si Dios lo permite, de recordar, jóvenes, esto, ya para que quede fijado, cuando estás aquí en primero, quede fijado esto y, y tú ya no tengas inconvenientes, ¿no? Cuando llegues a quinto ya seas un capo interpretando, ¿no? Porque ¿para qué sirve el verbo? Para que tú puedas interpretar, ya puedes interpretar no solamente los poemitas, ¿no? No. El lenguaje y la comunicación sirven para interpretar todo tipo de discursos, jóvenes. Y sobre todo lo más importante, que puedas interpretar correctamente la palabra del Señor, ¿no? Si en algún momento tienes el tiempo ahí de poder leerla y le entiendas correctamente y puedas ver a Cristo, ¿no? Muy bien, ese es otro tema, ¿no? Pero ténganlo en cuenta también. Muy bien, entonces, la oración, ¿no? La oración. Estructura con verbo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la frase y la oración? ¿Cuál era la mayor diferencia? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? A ver, ¿cuál era la mayor diferencia? Todavía está encerrado en un círculo. A ver, La oración tiene verbo. muy bien, ahí está, muy bien. No te olvides, ¿ah? Por eso, no sé si ya estás llevando razonamiento verbal, creo que sí, ¿no? Tal vez la misma va a decir, ¿no? Tienes que hacer una oración. La idea principal es una oración. ¿Eso qué significa? Que es un conjunto de palabras que tiene un verbo, ¿no? Que tiene un verbo. Entonces tú tienes que hacer un conjunto de palabras que en ese conjunto de palabras, una de esas palabras tenga un verbo. No te está diciendo una frase, porque frase es el tema, ¿ya?
Esto sirve mucho para RV. Aprende bien esto para que no sufras en RV. Ya sabes cuál es el tema. El tema es una frase. La idea principal es una oración. ¿Ya? El título es un nombre. ¿Ya? Entonces, esto es importante también para razonamiento verbal, ¿no? Ahí está. Entonces, esto también tenganlo en cuenta. Vamos a lo último, ¿no? De las unidades sintagmáticas. Nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre frase y oración, Carla? ¿Cuál es la diferencia entre frase y oración? ¿Cuál es la diferencia principal? Eh, Vamos, vamos, vamos. Tú puedes. Mira siempre los detalles, ¿ah? Mira los detalles. A ver, vamos, Carla. ¿Qué tiene uno que no tiene el que, otro? que la oración tiene venció y frase, ¿no? Muy bien, la oración tiene verbo y la frase no tiene verbo. Ah, muy bien, muy bien. Claro, pues tiene venció y la frase no tiene venció, pues. ¿Y este venció qué es? Este venció es el verbo. Ya, este venció es el verbo. Vamos a ponerlo por acá, ya para, tal vez, profe, me olvidé. Entonces, ahí está. Ahí hizo su aparición el verbo, ¿no? Ahí está. ¿Qué es la proposición? A ver, ¿qué es la proposición? Mira, la proposición es una oración en realidad, ¿ya? Pero es una oración que depende de otra oración. ¿Cómo así, pro? Ejemplo, ¿no? Hay palabras que dependen de otras palabras. Por ejemplo, ¿nosotros de qué dependemos ahorita? Que nosotros podamos estar conectados aquí en la sala Zoom. ¿De qué dependemos? ¿De que haya qué? ¿Qué tiene que Link. haber? ¿Cómo? Claro, el link, ¿no? Si no mandan el link, no hay clase, ¿no? Si no mandan el link, no hay clase. Nosotros dependemos del link. ¿Te has dado cuenta? De un conjunto de letras ahí, ¿no? Muy bien. Así como en la actualidad nosotros dependemos de cosas y todo eso, las oraciones también dependen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Vamos a, vamos a ver un momento acá. Muy bien, tenemos esta oración. El que venció en Castilla está. El que venció en Castilla está. Muy bien. ¿Cuántos verbos tenemos acá? One o two. Uno o dos. Had o Dos. time. Dos, ¿no? Ahí está, dos. ¿Cuáles son? Venció y está. Venció y está muy bien. Si dijéramos, ¿no? ¿Cuál es el principal y cuál es el secundario? A ver, ¿cuál es el principal? ¿Cuál es el secundario? Principales venció. El principal es venció. Ya. Muy bien, el principal es venció. Hay que tener aquí cuidado con esto, ¿ya? ¿Por qué? A ver, vamos a tapar venció. A ver, un momento que estoy con un poquito de... Y ahora sí. Venció. Mira. A ver, voy a tapar... Perdón. Aquí está. Voy a tapar el secundario, supuestamente. El que venció en Castilla. Y esa es la idea. ¿Cuál es la idea de la oración? El lugar, ¿dónde está, no? No es la idea de el que venció en Castilla, sino la idea es en dónde está. ¿En dónde está? El que, el que venció, ¿en dónde está?
está en Castilla. O sea, la oración nos está marcando acá la posición, ¿no? La posición. Y la posición es la parte principal. Por lo tanto, ¿no? La oración principal es la que vamos a colocar acá. Colocarle este color. En Castilla está. ¿Quién está en Castilla? ¿Quién está en Castilla? El que venció. Si yo no tengo la oración, en Castilla está, no puedo decir el que venció. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué consisten las proposiciones? Vamos a colocar por acá. Las proposiciones consisten en lo siguiente. Vamos a colocar acá proposición 1, proposición 2. Proposición 1, proposición 2. Las proposiciones consisten en lo siguiente, ¿no? Una depende de la otra, ¿no? Una depende de la otra. La proposición 1 depende de la proposición 2, ¿no? Porque ¿quién está? Vamos a colocar acá, ¿no? ¿Quién está? ¿Quién está en Castilla? ¿Quién está en Castilla? El que venció. Si tú no tienes el verbo está, no aparecerá el que venció. ¿Me dejo entender? Por eso la proposición 2 es la principal y la proposición 1 es la secundaria, porque si en este verbo no puede aparecer, vamos a colocar por acá. Un momento. Ya. Sin este verbo no puede aparecer, sin el verbo está, no puede aparecer la oración el que venció. ¿Está bien? Hay una dependencia. El que venció la proposición 1 depende de la existencia de la proposición 2. Si no está la proposición 2, no podemos tener la proposición 1. ¿No? Entonces, hay oraciones que dependen una de otras, ¿no? Y esto generalmente se da en las oraciones compuestas, ¿ya? Eso lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Muy bien, entonces hasta acá, ¿qué era lo importante que nosotros debíamos de recordar? La diferencia entre la frase y la oración. La frase no tiene verbo, la oración sí tiene verbo, ¿ya? Ese es el objetivo. Si has entendido lo de la proposición, está bueno. Si no, no hay problema. No hay problema. La idea es que lo puedas repetir. Si lo repites en el video, ahí está muy bien, lo puedes entender un poco mejor, ¿no? Pero con tal que hayas entendido esto, está bien, ¿no? Ya lo otro, conforme vaya madurando el pensamiento, ¿no? Clases. Clases de oraciones, ¿no? Tenemos la ya conocida oración bimembre y la conocida oración unimembre, ¿no? Son ya conocidas, ¿no? Son conocidas, ¿no? Son conocidas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? ¿No? Tener en cuenta lo siguiente. Aquí vamos a, el objetivo de esta última parte es reconocer las oraciones bimembres y unimembres y también diferenciar entre el sujeto y el predicado. Ya, vamos a colocar así. A ver, vamos a ver acá. Muy bien.
Muy bien. El gran Cid campeador derrotó a sus enemigos moros en Valencia. ¿Ya? Muy bien. Presten atención, jóvenes, por favor, acá. ¿En qué consiste la oración bimembre? Para saber en qué consiste, primero yo debo de entender, ¿no? Yo debo de entender ciertos conceptos. Primero, el concepto del verbo, ¿no? Eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Quién es el verbo? Es la acción, ¿no? Es la acción. En este caso, la acción es derrotó. 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 Si aplicamos lo mismo, mira, es lo mismo acá. Pasado, tercera persona, singular, indicativo, perfecto. Lo mismo, ¿ya? El gran Cid campeador derrotó. Ahora, una vez que ya tienes el verbo, ojo que esos van a ser los pasos para encontrar el sujeto y el predicado. ¿Ya? Primero, buscas el verbo, ¿no? Después, el sujeto y en tercer lugar, el predicado. Verbo, sujeto y predicado. Verbo, mencionamos acá. A ver. Verbo es la acción. Sujeto, ¿cómo era sujeto? Es quién más el verbo. ¿Quién más el verbo? O la persona, ¿no? O la persona. Y el predicado, uy, y el predicado, ¿quién es el predicado? Lo que no es sujeto. Tienes que tener en cuenta estas tres pautas, ¿ya? Por favor. A ver, vamos a ver. Verbo ya lo tienes. Ya tienes el verbo. Ahora, haces la pregunta para encontrar el sujeto. ¿Quién más verbo? ¿Quién es el verbo? El verbo es derrotó. ¿Quién derrotó? Derrotó el gran Cid campeador. ¿Esto qué es? Esto es solamente el sujeto. El sujeto. ¿Quién es el predicado? ¿Quién es el predicado? ¿Quién es el predicado? Todo lo que no es sujeto. A ver, ¿qué palabras, desde dónde comienzan lo que no es sujeto? A ver, Derrotó. muy bien, desde derrotó. Ahí está, muy bien. Derrotó. Sujeto, predicado. Sujeto, predicado. Entonces ahí tienes todos los pasos, ¿no? Primero buscas el verbo, después el sujeto y después el predicado, ¿no? El predicado es lo que sobra, siempre acuérdate. Pero primero tienes que definir bien el sujeto, ¿no? Aquí he puesto la P de persona, ¿no? ¿Ya? Con la persona también sale el sujeto, ¿no? Pero primero tienes que analizar el verbo y reemplazarlo. Muy bien, entonces las oraciones bimembres son las que tienen sujeto y predicado. Sujeto y predicado.
vamos a ver una oración unimembre. Ya, vamos a ver una oración unimembre. Vamos a ver si me puedo lograr entender, ¿no? Hacer entender. Vamos a ver acá. A ver. En la Galería San Lázaro hay muchas ofertas por Navidad. A ver, ¿quién es el verbo? ¿Galería? ¿Galería? Ah, no, me confundí con sus amigos. Ay, Ah, perdón. ¿quién es? Ya, tranquilo nomás, no te preocupes. Ay, Ay, muy bien. Vamos a hacer el antes y el después, ¿no? Ay, muy bien. Ya tienes el, el verbo. Ahora, en el anterior, para encontrar el sujeto, ¿qué fue lo que hiciste? Tienes que hacer la pregunta, ¿quién más derrotó? ¿Quién derrotó? Y la respuesta es evidente, ¿no? ¿Quién derrotó? El gran Cid campeador, ¿no? El gran Cid campeador. Ahora, para hay, ¿quién hay? ¿Quién hay? ¿Tiene sentido decir quién hay? No, No, ¿cierto? Entonces, si no tiene sentido, ¿habrá o no habrá sujeto? no. No hay sujeto. Acá no hay sujeto. Si no hay sujeto, entonces, ¿qué pasa con todo esto? Todo esto es ¿qué? Un predicado. Solamente un predicado, ¿no? Solamente esto es un predicado. Listo, un predicado, ¿no? Un predicado. Nada más, solamente es predicado. Entonces, la unimembre, ¿qué es? La unimembre es la que tiene uno de los elementos. No tiene a los dos elementos. La bimembre tiene el sujeto y el predicado. La unimembre tiene al predicado. O al sujeto. Uno de los dos. ¿Ya? Uno de los dos. No te olvides. No te olvides de eso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo diferenciar una unimembre de una bimembre? Hay unos códigos, por así decirlo, ¿no? Los verbos derivados de haber. Y los verbos meteorológicos, ¿no? Verbos meteorológicos son llover, granizar, etcétera, ¿no? Ahí está. Eso te puede servir para que encuentres cuando tienes una unimembre o una bimembre, ¿no? Una frase es una oración unimembre, por ejemplo. Muy bien. Vamos ahora. Vamos a ver acá. Ok.
Simples, ¿ya? Listo. Vamos con los simples y los compuestos, ¿ya? Vamos con los simples y los compuestos, jóvenes, ¿ya? Simple consiste en tener un solo verbo, ¿no? Acuérdate. Un solo verbo. ¿Ya? Un solo verbo. Contiene un solo verbo el simple, ¿ya? Ahorita vamos a hacer una oración, ¿ya? Vamos a colocar acá. Listo. El gran Cid campeador derrotó a los moros. Muy bien. Listo. A ver, jóvenes. A ver. ¿Cuántos verbos hay en la primera y cuántos verbos hay en la segunda oración, respectivamente? A ver, voy a preguntar, ¿ah? Si no hablan, pregunto, jóvenes. A ver, vamos a preguntar por acá. A ver, vamos a ver. ¿Quién está distraído por acá? A ver, ¿quién está con la cámara apagada? ¿No? A ver, está Akemi. A ver, Akemi, en la primera, ¿cuál es el verbo? En la primera oración, ¿cuál es el verbo? Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es el verbo en la primera oración? El gran Cid campeador derrotó a los moros. ¿Derrotó? Muy bien, derrotó. Sebastián. ¿Está Sebastián por ahí? Sí, profesor. Muy bien, Sebastián. Sebastián, ¿cuáles son los verbos en la segunda oración? Derrotó. Muy bien. ¿Qué más? Espera, por eso estoy mirando.
batallas. Ya. No, No, parece que no es ese. ¿Ah? parece que Hay otro que termina en O también. preparó. Preparó, muy bien, preparó. Muy bien, gracias, Sebastián. ¿Habrá algún verbo más por ahí? ¿Qué opinan? ¿Hábil? Hábil. No es. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ahí está cerca, estás frío, ¿ah? Perdón, estás tibio, estás tibio. Estás tibio, ¿ah? Ya llegas al verbo. Lo voy a decir ya para no demorarnos más, jóvenes, ¿ya? El verbo es era. ¿Estamos? El verbo es era. ¿Cuántos verbos tiene la oración compuesta? La oración compuesta tiene 1, 2, 3 verbos. El verbo simple tiene un solo verbo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Correcto? Esa es la diferencia entre el verbo simple y el verbo, perdón, entre la oración simple y la oración compuesta. La oración simple tiene un verbo, la oración compuesta tiene 1, 2, 3 verbos. ¿Listo? Muy bien, entonces hasta ahí queda la clase del día de hoy. Bien, voy a dejar de grabar. Perdón. Un momento.